dispositivos en los que el paciente recibe oxígeno suplementario, no permite dar con rigor una acidosis apta y dependen de tres ítems súper importantes: el volumen corriente de mi paciente, la frecuencia respiratoria de mi paciente y el flujo de oxígeno que yo le programe a mi paciente. Súper importante esos tres ítems para poner bajo flujo. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente muy taquipnéico con frecuencia respiratoria superior a 26, 28, 30, el sistema de bajo flujo no aplica en ese paciente. Listo. Si yo tengo un volumen corriente, que es muy difícil realmente medirlo en un paciente sin una espirometría, empezamos por ahí, y ya después de esa ventilación mecánica que uno calcula el volumen corriente del paciente, dependiendo del peso, el sexo. Y el flujo de oxígeno es la cantidad de litros, la velocidad con que entra esa cantidad de litros a mi sistema respiratorio. Entonces, esos tres ítems son fundamentales para yo poner un bajo flujo. Entonces, dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos cánula nasal, máscara simple, máscara de reinhalación parcial, máscara de no reinhalación, y aquí me falta hidrotraje. ¿Listo? Hidrotracción de la boca. Cánula nasal, la más común de todas. Recuerden que es el único dispositivo que utiliza humidificación de burbuja. Humidificación de burbuja. Da desde 1 litro hasta 4. ¿Por qué puse el 5? Porque ya se manejan muy Entonces 1 litro 24, 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36, 5 litros 40. Normalmente yo pongo hasta 4 litros. Cuando necesito más de 4 litros en un paciente pasamos a máscaras inmediatamente. Cuando pongo 5 litros en una cánula nasal, les voy a hacer el ejemplo hipotético de paciente que está en un sistema Venturi. Listo. 40% de FIO2. O bueno, pongámosle 35. 35 de FIO2. Difícil desmontar ese Venturi. O sea, el paciente está muy pegado. Y a mí me da como sustico un poquito pasarlo una cánula. Pero yo siento que hay que hacer el desmonte obligatorio, ya no está con trabajo respiratorio, muy ansiosito, que esos pacientes a veces son más la ansiedad que realmente el trabajo respiratorio como tal. Yo lo puedo pasar a 5 litros a una cánula nasal mientras se acondiciona. Yo puedo hacer la contabilidad perfecta, 1 o 2 minuticos hablando, charladito, cómo va. Hay pacientes que yo les monto la cánula de picada para abajo, con 5 litros. Si con eso vamos de entrada picada hacia abajo, ese paciente no va a ser. Listo, es solamente por tantear la tolerancia de ese paciente a un sistema de alto bajo flujo. Por eso lo puse, no más. Pero normalmente una cánula nasal va hasta 4 litros. Contraindicaciones de poner una cánula nasal. 1. Pólipos nasales. Ojo con eso. Un paciente con un pólipo nasal, que es una carnosidad que se forma al interior de la nariz, genera una resistencia a la entrada de fluido. Entonces, usted no puede garantizar que esa FIO2, fuera de que es inexacta, le vaya a garantizar una mejora, tanto en la parte de la oximetría como en la parte de oxigenación. ¿Listo? 2. Contraindicación, paciente con epístasis. Contraindicado, paciente sangrando por la nariz
no te va a tolerar porque esa cánula se va a llenar en sangre, va a obstruir y no vamos a dar realmente lo que necesitamos. 3. Pacientes, ojo que los he visto, después de posoperatorio de rinoplastia, con mechas y les ponen la cánula nasal es que por un lado, marica, no. Y los he visto, y por eso lo digo, súper lindos, estéticas, y las viejas, no, o sea, eso no tiene carta de presentación. 4, yo no sé cuál vamos. Sí, En el cuarto. Pacientes respiradores bucales con hipertrofia severa de adenoides, que roncan horrible hasta la conciencia. Eso es una cosa horrible que no les ve la restricción. es que profe. Sí, no repetimos, pero es Hipertrofia de adenoides. Ay, no hay de dónde meterse encima eso. Es bastante, o sea, el niño respirador bucal. Hay adultos que son respiradores bucales porque se dejan avanzar toda la vida con miedo a hacerse la cirugía. Y lo otro, atresia de coanas en los niños. Atresia de coanas. Es un niño que no respira por la nariz. Atresia de coanas. Busquen que la atresia de coanas para que no se dejen meter ese gran sosiego. Lo otro que me gusta que hagan es que no me crean 100% lo que yo digo. Oigan, marica, ustedes, Daniela, Denis, Mauricio, Liliana, dijeron eso, marica, nosotros no somos palabra de Dios. La idea es que ustedes corroboren, confronten. A mí no me da rabia. Y se lo creen completamente. O sea, uno les puede decir misa al revés y se la creen completa. Corroboren la información, marica. No tiene carta de presentación. Y mínimamente algo que les ponen en duda, búsquenlo. A mí no me choca que me corrijan porque yo no soy perfecta. Y todos los días aprendemos. Nos equivocamos como seres humanos. ¿Listo? Entonces, en esos casos, no podemos cánula nasal y obviamente hay un síndrome de dificultad respiratoria agudo tan severo que la fibra no es suficiente para las necesidades de un paciente. ¿Listo? La cánula nasal es fabulosa, o sea, acopla, el paciente puede hablar, puede comer, puede caminar, puede hacer de todo. Pero tenemos esas restricciones. Máscara simple. Reapareció en el COVID porque resulta y sucede que no generaba tanta aerolización de partículas. Entonces la teníamos por allá en el rincón de los olvidos antes de pandemia, después de pandemia, por eso fue la reina de este negocio. Ya la máscara simple la utilizamos muchísimo. No se le pone un humidificador, se conecta directamente al nifle, al acople, al parcero del terapeuta. Yo no por ahí he escuchado que le dicen el amigo del terapeuta, pues el mismo, que siempre lo vemos tener en el bolsillo. Listo. Tenemos desde 5 litros hasta 8. Pero desde el 40 hasta el 60%, desde 5 a 6, 40, de 6 a 7, 50 y de 7 a 8, 60%. Entonces, ¿en dónde lo utilizamos? 1. En todas las indicaciones, en todas las contraindicaciones que vimos de la cánula nasal, respiradores bucales, atresia de coanas, hipertrofia de adenoides, pacientes que no toleran la cánula nasal porque no toleran nada de la nariz, que hay unos mamones que dicen, no, me desespere, y cosas así horribles que uno ve que es más la descolocación del sistema de oxígeno que lo que se lo dejan. Entonces no entra para acá, ponga desde la máscara. ¿Es blanco o es negro? Entonces uno resulta con la cánula aquí, una cosa arriba y otra abajo, entonces no tiene carta de presentación.
En COVID les dije que funcionó muy bien porque no aeroliza. En el PISA funciona divinamente. Y cuando tenemos requerimientos superiores al 36% a 4 litros después de tener una cánula nasal, tiene toda la indicación del planeta Tierra. ¿Listo? Máscara de no reinhalación. En la máscara de no reinhalación da FIO2 desde el 55 hasta el 90%, como lo hablábamos ahorita. 6 litros 55, 60. 8 litros 60, 80. 10 litros 80, 90. Y 15 litros, de 12 a 15 litros, 90%. ¿Cuándo utilizamos una máscara de no reinhalación? No reinhalación. Entonces, este tiene una válvula unidireccional. Listo. Permite la entrada del oxígeno, pero no la reinhalación. ¿Válvula qué? Unidireccional. No permite reinhalar. Tiene una característica súper importante. La bolsita todo el tiempo está insuflada, todo el tiempo. No es que se infla, se desinsufla, todo el tiempo está insuflada, por eso la identificamos visualmente. ¿Cuándo más lo utilizamos? En COVID también fue la reina, porque también no permitía la aerolización y como esos pacientes llegaban hipóxicos hasta la chancla, hipoxémicos hasta la conciencia, malucos con trabajo respiratorio, no 15 litros 90 de entrada, uno no la pensaba. Ese las bajo la manga, después de haber puesto un Venturi al 50, uno pasa inmediatamente a esa máscara de no reinhalación de una vez al T15 al 90%. Esa vez es la preoxigenación que uno le da a un paciente antes de llevarlo al cubano. Entonces lo sostiene un ratico ahí mientras es el rescate muchas veces en los transportes, en las ambulancias, de los APH. Pacientes malucos llegan máscara de no reinhalación 15 al 90 mientras los intuban. Es el aguante. ¿Listo? No reinhala, unidireccional. Esta Unidireccional. si les soy completamente recontra honesta. ¿En qué? Reinhalación parcial. Niños, si la he visto una vez, no la he visto otra. No es un dispositivo tan común. Pero es como más para los de poco dinero. Antes al contrario. Tiene una válvula bidireccional, me permite la reinhalación de CO2, o sea que si mi paciente está hipocápnico, CO2 bajito, hiperventilado, el típico con el ataque de pánico, que esa respiración taquipneico hasta que barre CO2 hasta la chancla, se desmayó. Que esto hace las veces de la bolsita, que usted en la paciente que le dio el shock con la infidelidad del marido o del novio, la pusieron a reinhalar en la bolsita, es para que reinhale CO2 porque llegó a la hiperventilación. Y esa tiene una válvula bidireccional que permite la entrada de CO2. O sea, usted le entra el oxígeno, lo bota y vuelve y lo reinhala. ¿Listo? Y esa bolsita, si la vas a ver, se insufla, se desinsufla, se insufla, se desinsufla. Es válvula. Válvula bidireccional. Permite la reinhalación de CO2. O sea, yo en un paciente con EPOC perfectamente los puedo estar matando. Porque estoy permitiendo la reinhalación de más CO2. Y eso hace presión del centro respiratorio y me lleva directamente el paciente a la UCI. Esa está. Entonces tiene PO2.
45, 9 litros 50, 10 a 15 litros 60. Tampoco se pone humidificador, se pone directamente al de la acople como lo pone en la imagen. Listo. Hidrotrack. Bueno, les voy a contar. Este dispositivo me imagino que es nuevo para muchos. Tiene dos presentaciones. Uno, humidificador pasivo. En alguna literatura lo van a encontrar. Pasivo. Intercambiador de calor, también lo llaman. Pero, como es un sistema que hace las veces de la nariz, calienta, filtra y humedece. Se calienta, filtra y humedece. Intercambiador de calor. Calienta, hace las veces de la nariz. Calienta, filtra y humedece. Se utiliza solo y exclusivamente en pacientes con traqueostomía. Solo y exclusivamente en pacientes con traqueostomía. En ningún paciente aplica que no tenga vía aérea artificial traqueostomía. Humedece, filtra y calienta. Entonces, el hidrotrack dice que es un sistema que captura la humedad y el calor de los gases expirados. Se los devuelve en la próxima inspiración, calentados, filtrados y humedecidos, y protege la vía aérea de contaminación en partículas, porque tiene unas esponjitas que captan todas las partículas externas, protegiendo a mi paciente de sobreinfección. Tiene varias formas de instaurar. Se le puede poner directamente sobre la traqueostomía de mi paciente. Se le puede poner el sistema de aspiración de mi paciente y ponerlo en la parte distal. ¿Listo? Permite, cuando lo pongo de forma directa, se levanta una alita y yo puedo introducir por esa alita la sonda de aspirar para no quitarle el filtro. Lo puedo conectar a sistema de oxígeno o lo puedo dejar sin oxígeno en diamátidos del 21%. ¿Se puede conectar a qué, profe? A oxígeno. Que ya les voy a contar las CO2. Sin oxígeno, bueno, quiero ver con O se puede dejar sin oxígeno en diamátidos del 21, calienta, filtra y humedece. Listo. O sea, que se puede formar directamente a la cámara de aspiración y No, ya son dos. al sistema de oxígeno. Se puede poner con o sin oxígeno. ¿Listo? Entonces, las CO2 van desde el 26% hasta el 50%, desde 1 litro hasta 8 litros. Esta es una de las CO2 que son más complejas de aprender. Y es la que más nos preguntan en todos los ejercicios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque nadie se las aprende. Entonces, yo tengo como una forma de que se las aprenda. Ay, marica, me mareé. 1 litro, 26%. Yo no les voy a pedir ese punto, sí. Listo. 2 litros, 32%. 3 litros, ¿cuánto? 35. 35. Entonces, de aquí a aquí hay 6. Y de aquí a aquí, todos son de 3 en 3. 35
38, 41, 44, 47 y 50. Que no. No. Ni que fuéramos una calculadora. No las voy a poner a matarse con esos porcentajes. Más así o más madre. Listo. Entonces ahí de una u otra forma van a hacer el pastel. Si se aprenden estas tres primeras, olvidaron. Sistema de bajo flujo, fluidos inexacta, y también sirve como humidificador pasivo. Porque hace las veces de la nariz. ¿Por qué hace las veces de la nariz? Porque cuando se tiene una traqueostomía, usted ya no respira por la nariz. ¿Por dónde respira? Por la tráquea. Entonces el oxígeno, el aire entra seco, sin humedad y sin filtrado. Entonces el hidrotrás filtra caliente. Lo malo del hidrotrás, marica, que eso no dura un huevazo, porque genera mucho contacto con las secreciones, no se puede lavar. Quien lave esas esponjas no está haciendo ni mierda, porque eso cumple completamente la función, hay que cambiarlo. Y todos saben que donde tenemos sistema de hidrotrás es de recambio continuo. Continuos cada 24. A veces en turno 2 veces, depende. ¿Qué pasa? Las mismas secreciones empujan las esponjas y las sacan. O eso es un charquero un poco que no hay nada. No puedes decir Ya nada. se perdió. Ya se perdió. Qué rico. Rico. Entonces, Qué la rico. desventaja es que es de recambio Qué continuo. rico repetir la carrera. Aunque hice la ceremonia ya no. Diga qué rico. Sistema. ¿Qué pasa? Sistema de alto flujo. Que me faltan cosas y me siento bien. Pero apenas la segunda clase. ¿A qué? Apenas de la segunda clase. Que ya ni sé cuántos somos, la verdad. Sistemas de alto flujo permiten la administración de flujos y gases necesarios, es decir, que aportan oxígeno sin índices superiores a la presión de flujo expiratorio normal, y en los que las variaciones de la FIO2 no cambian ni con el patrón de respiración del paciente. De una FIO2 exacta. Listo. El sistema más común, Venti. El Venti funciona bajo la ley de Bernoulli. ¿Cuál es la ley de Bernoulli? No sé cómo se escribe eso. ¿Qué vio? Bernoulli. No. No, la ley de Bernoulli. ¿Qué? Respiración. ¿Qué? No. Yo la me lo va a hacer. No, pero verdad. Ley de Bernoulli. Ay, no. Bernoulli. De verdad. O sea, ustedes nunca han visto que el diámetro de cada costo de cada dispositivo de CO2 que es de 50, que el de 24, mira, el de 24, este es el de 50 y este es el de 24. Pero no lo sabía. Que se le puede cambiar según la necesidad como del paciente. Que depende de qué, del diámetro. ¿Qué dice la ley de Bernoulli literal? Textual. ¿Quién la busca? Lo que dice que al principio de Bernoulli, dentro del flujo horizontal de fluido, los vapores de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión
velocidad de flujo de oxígeno 10, 12 litros, CO2 al 50, me entra por acá, ¿cierto? La velocidad de la entrada del gas genera resistencia. Mientras que si yo por este 24 pusiera estos 10 a 12 litros, me aumenta la resistencia de la entrada del flujo y me lo garantiza. Por ese orificio la resistencia aumentaría y el flujo no se podría garantizar. Ese orificio del 24 se lo han visto, de la fibra del sistema Venturi. Mientras que el flujo, si usted tiene un flujo de aire de 10 a 12 litros con un diámetro lo suficientemente, por así decirlo, amplio, usted va a garantizar que ese flujo no va a entrar ni con resistencia, va a entrar perfectamente. Listo. La velocidad de la entrada del gas va a garantizar dependiendo del diámetro del Venturi, pues en este caso. Listo. Entonces eso tiene esta ley de Bernoulli, dice que tenemos según los colores una FiO2 y unos litrajes. Nos dijeron también que no nos podemos casar con los colores porque dependiendo de la máquina puede variar, pero marica, si les digo la verdad, eso casi que no. Es muy escaso, pues. Yo ya de entrada, pues, la mayoría pues, de las veces sí me verifico en el Venturi el porcentaje del litraje, pero para mí eso es igual. Entonces, yo sé que un 35 es verde y que lo voy a poner a 8 litros. Que un 24 lo voy a poner a 4 litros y es azul. Un amarillo lo voy a poner al 28 y son 4 litros. Un 31 es blanco y lo voy a poner a 6 litros. Un rosado es 40 y lo voy a poner a 10 litros. Y un de 8 a 10 litros. Y un naranja es 50 de 10 a 12 litros. Entonces yo tengo esa variación. 40 de 8 a 10 litros y 50 de 10 a 12 litros, que son las variaciones quizás más comunes. Entonces, Que uno se fija, puede ser de 10 a 12. el de 35 sería A 8. solo 8. 35 a 8 y 40 y 50 sí. Rosado que sería 40 de 8 a 10 y 50 de 10 a 12. Eso como a veces de pronto los Morlo que va a estar ahí. 4. Pero entonces sería de 4 a 10. No, solo los dos últimos No, tienen solamente los dos variaciones. últimos. El 24 y el 28 siempre van a 4 litros. Listo. y el último es 10 No, a de 10 10. a 12. No van con humidificador, van con simple, directo. Siempre va con la máscara que tiene los dos orificios al lado y lado. Siempre va con una manguera corrugada y siempre se pone el Venturi más el blender, que es la coquita que vemos abajo, que eso lo que hace es que se intercambia el aire ambiente con el oxígeno para que se dé la mezcla y me dé la CO2. Exacto. ¿Usted cree que el fabricante hizo ahí eso de qué? ¿De arepa afuera? Y no. Lo hizo porque sí, eso tiene una función. Solamente que la mayoría del personal médico no lo pone porque no sabe para qué es. Y eso no lo pusieron ahí de adorno, pues téngalo por seguro. Esa plática pues tiene que mínimamente generar un porqué y un para qué. El otro que tenemos es el Venturi, el humidificador Venturi, también llamado Puritan, hay gente que le dice el Venturi de la tapa. Eso le tienen todos los nombres de Entonces, lo conocía, ¿cierto? Ojo que este Venturi, el
solamente en vías aéreas artificiales. Y lo utilizamos antes en la máscara cefálica, en la cámara cefálica con los niños. Pero esa cámara cefálica ya está saliendo de circulación. Vías aéreas artificiales y cámaras de los niños ya lo utilizan realmente muy poco, la verdad. Muy poco tolerado por el niño, claustrofobia, llanto, desespero, más descolocación del dispositivo. Ay, es una hipoputa locura. Eso lo aguanta un bebé recién nacido. ¿Qué la pasaron? Pero un niño de 1 año para arriba, no, de locura. Entonces, ¿qué dispositivos acompañan el Venturi nebulizado? 1. La manguera corrugada larga, que es la que vemos ahí al lado. Y acompañado de la manguera corrugada larga la podemos poner con la máscara de traqueostomía directamente, que es la que vemos ahí abajo, que es la máscara. Entonces, humidificador Venturi, manguera corrugada larga y máscara de traqueostomía. Es una de las funciones de colocación. La segunda sería con tubo en T. ¿Tuvo qué? En T. Entonces sería humidificador Venturi, manguera corrugada larga, tubo en T y manguera corrugada corta, que sería la vía exhalatoria. No me arrepentí. Sí. ¿Cuál de todas? Luego me tocó lo La del tubo en T. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo así? Manguera corrugada corta, que sería qué? La vía exhalatoria. Bueno. Lo último. Sí, la del tubo en T. Sí. Entonces, para poner un tubo en T, Venturi nebulizado, manguera corrugada larga, tubo en T, o pieza en T, que es a la que hemos verdecido. Y después de la pieza en T se pone una manguera corrugada corta, que esa manguera corrugada corta sería la vía exhalatoria. Igual, esto lo vamos a hacer práctica en laboratorio, por eso me parece súper importante tener un laboratorio, porque eso es imposible Ay, no, qué calor. hacerlo sin él. No, la de allá es una máscara de Manguera corrugada. ahí no está la manguera corrugada. O sea, después del tubo en C, pues va la manguera corrugada. Ahí solo está la larga. Listo. Ese tubo en T se puede poner en tubo endotraqueal y traqueostomía. Solamente. Entonces, les voy a contar una anécdota. Y traqueostomía. Cuando tenemos un paciente que ya es diagnosticado con muerte cerebral, les ponen tubo en T para no montarlo a ventilación mecánica mientras el paciente se apaga lentamente. Es una de las cosas que a veces vemos. De hecho, a mí me da a veces como mal genio, porque a veces ni siquiera les montan agua en el humidificador, sino que lo dejan vacío. El oxígeno llega de forma no garantizada al 100%, es una forma de que el paciente se vaya apagando lentamente. Listo. También lo utilizamos cuando lo montamos juiciosos con el humidificador, pues con el humidificador llenito de agua estéril o agua, así sea de brisa, pues. La tubería. Espero yo, aunque depende de los recursos de cada institución, lo sabe perfectamente. Sí, los huevos. Maricos, es un fiesta.
Sí, Sí, claro. claro. No le Está viejo. Entonces lo ponemos casi siempre cuando estamos en ventilación mecánica y hacemos algo que se llama Winnie o destepe de la ventilación mecánica. Entonces ciclamos al paciente 2 horas de ventilación mecánica por 2 horas de túnel. Entonces es una forma y ponemos la misma FIO2, porque el sistema me da FIO2 desde el 28% hasta el 98%. Sí, 98%. La ventaja es que ahí en la perilla le aparece el pastel divinamente. Si no lo saben, ¿El pues, frío es ahí en su grado. hasta Entonces, 98%? ¿Desde cuál? 28 a 5 litros, ¿Desde cuál frío? 28 a 98. 35 a 8, 40, 50, 60 y 98 a 10 litros por minuto. Ahí aparece pastel, súper fácil, solamente es acomodar la perilla a que dé la FIO2 y ahí te muestra cuántos litros debes poner. Ojo que este sistema no burbujea. Esto es literal como un deflector, lo que es lo mismo que hace el nebulizador. Pues la nebulización. El contacto con el agua hace que esa agua se nebulice y entre oxígeno nebulizado. Por eso es un dispositivo que no se puede quedar sin agua. Y consume agua hasta ya no más. Y esas mangueras corrugadas son en el charco asqueroso, que a veces se mezcla el agua con el moco. Asqueroso. Esa es una de las cosas más bellas de este sistema, y es que sobrehidrata la secreción. Entonces es perfecto cuando usted de pronto tiene la traqueostomía muy seca o con un tapón de moco. Usted le monta eso, eso es una belleza porque hidrata, lo aspira y sale para pintura. Pero cuando el paciente es hipersecretor, es una hijueputa locura, porque hay que aspirar al paciente todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando damos traqueostomía, las cánulas de traqueostomía plásticas que no tienen endocánula, este es el sistema de agua. ¿Listo? Aire libre. Dame. Bueno, sistema de RIS. No sé si lo conocían. No. Entonces, el aire RIS, al igual que el BBM, son 2 dispositivos que se utilizan en reanimación. Cuando tenemos un paciente intubado o traqueostomizado en una situación de emergencia. ¿Listo? Entonces, el aire RIS se puede utilizar con máscara, con tubo endotraqueal, tiene una presión inspiratoria pico que depende del flujo y de la fuerza al oprimir la válvula del control de flujo. ¿Cómo así? El aire RIS no funciona si no tiene sistema de oxígeno. Es literal una bolsa completamente, ¿qué le dijera? No sé cómo, o sea, si usted no tiene el sistema de oxígeno, literal, ella se infla y usted permite generar la presión para poder mandar FIO2 y presión. Si no tiene oxígeno, no funciona. No funciona. Listo. Usted requiere una fuente de gas para que funcione. Puede dar flujo libre, o sea, se puede poner, usted prende, bueno, muy importante, tanto el BBM
como el aire RIS se pone a 15 litros por minuto, no a menos. No digan en la base del intensivista. Puta, eso va pero a la ¿Cuánto? 15, sin mente, siempre. A menos de que usted esté con un BDM sin, en el cual va a dar solamente la presión, sin FIO2. De lo contrario, usted va a reunir un paciente inmediatamente sin mente 15 litros. Profe, ¿a menos que qué? ¿A menos que qué? A menos de que usted vaya a tener el BBM solo, no le vaya a quitar el BBM, sin conectarlo al oxígeno y vaya a mandarle presión, no más. Exactamente. Listo. El aire tiene una válvula que se llama válvula del PIC. ¿Qué es el PIC? Que esto lo van a dar hasta en la sopa de arroz. Presión. Perdón. Presión positiva. Al final de la respiración. ¿Cómo así que presión positiva al final de la expiración? Si yo le programo una PIP, les voy a contar que la PIP, lo más fisiológico que podemos tener es 5 centímetros de agua. ¿Listo? Es lo más fisiológico. Si yo acá tengo un edema agudo del pulmón, ¿cierto? Ese alvéolo está encharcado hasta la chancha. Yo le voy a programar en mi ventilador o en mi aire RIS o en mi BBM una PIP superior a 5 para que me ejerza una presión y me ayude a eliminar ese líquido y me mejore la oxigenación de mi paciente. ¿Quién es el parámetro de ese? El PIB es un parámetro. Está en el BBM, en el aire RIS y en la ventilación mecánica, invasiva y no invasiva. Se programa. Listo. Entonces yo, suponiendo a este paciente, le voy a poner un PIB de 8. Ese PIB de 8 me va a ayudar a que yo, cuando vaya a hacer la exhalación, por eso al final de la expiración, mi alvéolo no se colapse, sino que mantenga abierto. Y le manda presión a lo que yo tenga que me esté ocupando mi espacio alveolar para mejorar la oxigenación, para que drene. ¿Listo? Entonces, el aire RIS tiene la propiedad de programar la PIP, dependiendo de lo que yo tenga. O en mi ventilador, si me voy de transporte, le monto la misma PIP que tenía en el ventilador para no requintar, o sea, para no colapsar mi alvéolo. O si por lo contrario yo estoy en un proceso de reanimación y mi paciente está maluco, yo le programo una PIP para mejorar la redistribución de flujos en mi alvéolo y que mejore la saturación, mejore el patrón, mejore absolutamente todo. ¿Listo? Queda claro, este aire RIS se utiliza más en salas de anestesia. Por ejemplo, cuando yo estaba en las Américas, allá el BBM no existía. El stop era aire RIS, o sea, para reanimar usaba el aire RIS. Pero depende como de las instituciones lo que manejen, pero como cualquiera de los dos, con el BBM, con el aire RIS, podemos perfectamente reanimar. Solamente que aquí necesitamos una fuente de oxígeno siempre para que funcione. A diferencia del BBM. No, que no lo habíamos decidido cuál es. Bueno. Un momentito. Ya. Entonces te digo que se usaban en salas de anestesia, ¿cierto? Sí, se utiliza mucho en anestesia. En anestesia eso está pegado a la máquina de anestesia todo el tiempo. Y dependiendo del protocolo de cada institución, lo utilizan para grandes
dice, si está conectado a una fuente de oxígeno sin reservorio, la FIO2 puede ser hasta el 40%. Cuando hagamos el taller les voy a mostrar cómo se monta el reservorio y cómo es sin reservorio. ¿Listo? ¿La FIO2 es de cuánto? Es de 40 a 15 litros por día, sin reservorio. Si el dispositivo, lo que hablamos ahorita, ofrece ventilación con presión positiva, ¿qué es esto? Solamente le doy la PIB, sin necesidad de flujo de gas, me da FIO2 al 21%, porque no lo tengo conectado a ninguna fuente de oxígeno. ¿Listo? Pero si adicional a esto, yo lo tengo conectado a 15 litros, con el reservorio, me da una FIO2 de 100. ¿Listo? Si está conectado a la fuente de oxígeno más el reservorio, el FIO2 es Sí, 40. sí, No, Con el reservorio. con el reservorio 40 al 15. No, no, la no, primera. Sin el reservorio 40. Al 15. Con el reservorio 100. Con la bolsa de reservorio. Ah, sin reservorio. Sin reservorio 40. Con reservorio 100. Sin fuente de oxígeno 21%, pero me da presión. ¿Listo? Entonces, si ese FIO2 está en 40 sin el reservorio, hace 15 también 15, con sin 15 litros. 15 litros. Listo, gracias. Siempre 15 litros. A menos de que no le ponga oxígeno, la FIO2 al 21 y la solamente le da presión. ¿Listo? ¿Está claro? Con reservorio, FIO2 al 100. ¿Cómo? Sin reservorio, FIO2 al 40. Y sin oxígeno, FIO2 al 21. ¿Cuánta presión total? Ah, ¿Cuánta presión? a la presión que El se le PIB. quiera poner, desde 5 hasta 20. Se lo puede graduar. El piso de la presión. En el aire RIS, la válvula del PIB va pegada. En el BBM hay que montarse. Sí. Si usted no le monta la válvula del PIB, eso no le va a dar Sin presión. reservorio, con el reservorio. Ojalá que ese esté completo. Profe, el PIC es el reservorio. Ya no tocó. Es una bolsa. Ahora que dice cómo es que tiene la válvula aquí, pero se la tiene pegada a ese que montársela. El reservorio es una bolsita. ¿Listo? Sin reservorio 40, con reservorio 100, sin oxígeno Es que no me suena. y me da presión. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué más yo? Ahora sí. ¿Cómo así? ¿Qué me dices? Yo no aguanto ese calor. Tiene ahora ese calor, me está dando dolor de A ver, cabeza. se me monta válvula. Adicional, si usted no se la monta, no le da un Ya, él ya lo trae. ¿El qué? El RIS, el aire RIS, Aquí la primera es una. pues es la forma como lo está. Por eso está preocupada. Por eso. No, porque yo sabía que se me iba a ir, que me faltaba. Porque hay cosas que usted no conoce. Entonces, espérese, Hay más. o dos más tres. Pero le busco un videito que tengo acá. No, ya estamos todos acá todos ayudados. Que iba a hablar con el encargado, pero como que yo no pagando 7 millones para este aire.